Noboa dio en España en Casa América. Hay muchas reacciones, tanto en México como era de suponerse, pero también aquí en Ecuador, por parte de diplomáticos e intelectuales y personas de a pie, comunes y corrientes como yo, que nos damos cuenta la soberbia del presidente Noboa. Pienso que no hay peor cosa que actuar mal y aún a sabiendas seguir R que R en lo mismo. Y de las actuaciones del gobierno de Noboa salimos afectados todos los ecuatorianos, porque en un conflicto diplomático no se diferencia lastimosamente lo del gobierno de Estado. Me explico. Las decisiones que ha tomado Noboa acerca de este tema de la invasión a la Embajada de México en Quito es una resolución de él y hasta de sus ministros, de sus directos colaboradores. Pero pienso yo que la mayoría del pueblo estamos en desacuerdo total que se rompan relaciones con México, un país hermano del cual yo recuerdo desde pequeño tener mucha influencia, tanto a nivel cultural, social, deportiva, etc. El daño hecho a la sociedad ecuatoriana después de esta ocupación es muy grave. Por ejemplo, por el cierre de embajada y consulados en México, con compatriotas que residen en aquel país azteca. Hay muchos universitarios ecuatorianos estudiando allá, maestrías. Sus trámites se complican. Ahora tendrán que desplazarse a otros países a realizar gestiones consulares. ¿Cómo quedan los hermanos que emigran a los Estados Unidos? Salen familias enteras. Y país de tránsito, por supuesto, y obligatorio, es México. Debido al cierre de consulados, estas personas quedan más vulnerables todavía. Y en este punto quiero recordar las palabras del presidente Manuel López Obrador en una de sus mañaneras, donde manifestó que si Daniel Noboa no estuviera apoyado, no actuaría de esa manera. Y yo pienso sinceramente igual. Y creo que todos sabemos de qué país es que le apoya. Asusa, empuja a Daniel Noboa en sus chulerías de cara al mundo. Primero nos metió en un problema con Rusia, después con México. Crea macro problemas internacionales y en tan solo 6 meses de malgestionar el país. Pero sin embargo, los poderes hegemónicos, que es lo que buscan, crear caos a todo nivel en Ecuador, para así pescar a río revuelto. Estos son quienes aplauden la actuación del presidente ecuatoriano y manifiestan que Ecuador es un aliado clave en la geopolítica regional de los Estados Unidos. Y yo más bien creo que Ecuador, desde el gobierno de Moreno, y se agudiza con Noboa, se ha convertido en el tonto útil del país del norte, y lo toman como conejillo de indias para experimentar hasta dónde llegan las reacciones internacionales, antes de cometer otro ataque similar como lo sucedido en la Embajada de México en Quito. Lo que el niño facho hace es el trabajo sucio a cambio de préstamos del FMI o aviones de los años 70 como regalo. Y en su gobierno se enorgullecen más bien de ser aliado estratégico de los Estados Unidos. Solo analicemos, ecuatorianos, la década del 2007 al 2017, cuando se terminó de pagar lo que se adeudaba al FMI y no se le pidió más dinero. En aquellos 10 años, cuando no se renovó el contrato de la anhelada para algunos famosa base de Manta. Comparemos, hagamos una retrospectiva y veamos cuándo había menos delincuencia, cuándo funcionaba mejor la justicia. No estoy diciendo que el sistema judicial era perfecto, pero dentro de los errores que pudo haber, fue abismalmente mejor que ahora. Y mejor dicho, antes sí había justicia, ahora son solo amarres, infames sentencias y persecución. Hagamos memoria, digo, y recordemos en qué gobierno se bajaron el radar militar antidrogas, el mismo que fue destruido en el año 2021 con explosivo plástico y que hasta la fecha no lo arreglan. Recientemente, a comienzos de año, se encontró el mayor alijo de cocaína en la historia del Ecuador.
Fueron 22 toneladas escondidas en una granja de cerdos en la provincia de Los Ríos y hasta ahora no se sabe con certeza quién es el dueño de la finca. Entendamos de una vez por todas, compatriotas, que es verdad que necesitamos apoyo para la guerra del narcotráfico, pero si se hacen bien las cosas, como en aquella década dorada, este flagelo de la delincuencia y el tráfico de estupefacientes, lo podemos llevar y sobre todo sin hipotecar nuestra soberanía, como se lo ha venido haciendo desde el gobierno del inefable Moreno. No es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad. Entendamos que no somos inferiores, no somos de raza defectuosa, como nos quieren hacer creer las élites del país. Ellos sí se venden e hipotecan al país porque sacan tajada, hacen negocio con la necesidad del pueblo. Ahí están las barcazas eléctricas, fiel ejemplo de lo que digo. Hay quienes dicen por ahí que en la década del correísmo se afectó muchísimo la relación entre el país del norte y Ecuador. Y tienen razón, miren por dónde. Es la verdad, se vieron afectada para ellos, porque se dieron cuenta que despertamos de esa colonización moderna de la que fuimos víctimas hasta antes del 2017. Pero miren qué bien nos fue hasta el 2017, pues. Quienes critican la política internacional mantenida en el gobierno del economista Correa deberían ser honestos y hablar con la verdad y datos objetivos. Es una falacia y calumnia querer posicionar la idea que a partir del retiro de la base de Manta, el narcotráfico se agudizó en el país. Mentira. Pero es fácil darnos cuenta que el discurso mundial de la derecha es el mismo. Repetir y relacionar la narcopolítica con los gobiernos progresistas. Aprovechan cualquier invento para salpicar lodo con ventilador. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió ayer en Madrid, donde en un evento de ultraderecha denominado Europa Viva 24, organizado por el partido político Vox, el majadero de Javier Milei, presidente de Argentina, y que yo creo que por poco tiempo, se refirió a la esposa de Pedro Sánchez como si fuera corrupta, y por eso la embajadora de España en Argentina fue llamada a consultas tras polémicas declaraciones de este otro facho, igual que Daniel. Para mí el primer efecto de lo que sucedió el 5 de abril es la estigmatización a los ecuatorianos. Diríamos, es una especie de bullying que se está haciendo, porque en el mundo hablan que Ecuador invadió la embajada, que es un pueblo bárbaro, para quien no hay ni Dios ni ley, que se vulneraron todos los principios del derecho internacional. Entonces, obviamente, a mí sí me preocupa de cómo nos vean en el mundo, cuando la verdad es otra. El asalto a la embajada fue ordenado por el gobierno nacional y particularmente por el presidente de la República, quien en varias declaraciones ha asumido de su exclusiva responsabilidad esa acción. Es un asalto que ha sido cuestionado por la propia justicia ecuatoriana y en consecuencia el efecto negativo que causa sobre el Ecuador es precisamente una vergüenza, un dogal que a un pueblo de paz, a un pueblo de hombres y mujeres cultos, como siempre nos han considerado en el mundo, nos han puesto en esta situación completamente desfavorable. Allí hay algo que hacer para aclarar realmente lo que sucedió. El presidente de México lo ha dicho, que no hay ningún problema con el pueblo ecuatoriano, sino con el gobierno de Daniel Noboa. Otro de los asuntos que a mí realmente me preocupa es aquello de qué es lo que pasa a partir del cierre de los consulados, de la embajada y consulados en México, con las personas, con los compatriotas que viven allá. Especialmente estudiantes universitarios, gente que busca en un país con un nivel académico superlativo, por ejemplo, hablo del campo médico, hacer posgrados. Hable la importancia de un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. Entonces ellos tienen que hacer una serie de trámites y tendrán que ir a otros países o
remitirse a otras embajadas. No se pensó en eso, que es algo sumamente grave. El Ecuador es parte del mundo y el capricho, la política de un señor ha puesto realmente en condiciones deplorables a estas personas. Un tercer elemento es el que se va a venir en los próximos días a partir de la decisión política del nuevo presidente de Panamá de interrumpir el paso por el tapón del Ariel, por la selva del Ariel. ¿Qué es lo que va a suceder con la gente que quiere salir de este país donde no ve ninguna oportunidad? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder con el paso por Centroamérica y por México hacia los Estados Unidos? Equivocados o no, pero buscan el sueño americano. Y entonces aquellas personas que viajan familias enteras, incluidos niños, ¿a dónde volver los ojos en México si no hay la representación ecuatoriana? Que poco sirve el ser humano cuando se toman estas decisiones. Obviamente, se ha tratado de minimizar el tema económico. Se ha dicho de manera reiterada que es marginal el negocio, la balanza comercial con México. E incluso se ha hablado de que sería negativa para el país. Pero hay una sola pregunta. ¿Buscó o no buscó el Ecuador un TLC con México? ¿Ha querido no ser parte de los países del Pacífico? Entonces, o están equivocados al buscar esos mercados, o realmente ahora se está desfigurando para tratar de maquillar una acción indebida, todo aquello que significa la posibilidad de comerciar con la segunda economía de América Latina y la 12ª del mundo. Y finalmente, es necesario que se haga una reflexión sobre algo que no se puede soslayar. ¿Cuál es la credibilidad del Estado ecuatoriano? ¿Quiénes van a querer negociar con el Ecuador en estas circunstancias? Evidentemente, todos le pondrán signos de interrogación, porque mientras existan personas como el señor Noboa que nos gobierna, habrá el peligro de que cambie de humor o tenga alguna consigna o haya, por supuesto, cosas más de fondo que, si usted gusta, las puedo analizar a continuación, que ponga en riesgo cualquier institucionalidad, cualquier seguridad jurídica y la vida de las personas, porque como se pudieron ver en los videos, se puso en riesgo la vida de las personas que estaban en la Embajada de México en nuestra capital de la República. Muchas gracias por acudir a esta cita conmigo. Les espero mañana.